Buenas noches a todos, a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y la invitación que me hace este círculo de estudios me honra mucho porque estimo que este trabajo de círculos de estudio es muy relevante para la formación de conciencia, para la reflexión y para la construcción de alternativas para todos los mexicanos, las mexicanas que estamos buscando de cara, digamos, a la gravedad de la situación del país y al 2012 que tenemos una oportunidad para la disputa y la recuperación de la nación. Yo voy a hablar muy brevemente de la situación del campo en México y las alternativas que se presentan para enfrentar y resolver los graves problemas que vive la población rural, pero no solamente la población rural, sino toda la población de este país en función de determinadas políticas y modelos agroalimentarios que se han establecido en nuestro país en los últimos 30 años. Primero, lo que muy rápidamente quiero decir es que hoy en el campo mexicano vive aproximadamente 1/3 de todos los mexicanos, alrededor de 30 millones. Siempre en este tema hay un debate porque se quiere, digamos, minimizar el peso de la población rural, pensando que la población rural es aquella que vive en localidades de 2.500 habitantes o menos, pero bajo otro concepto que es más aceptado, digamos, a nivel internacional, en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se considera población rural aquella que vive en localidades de 10.000 habitantes o menos. Pero de cualquier manera, entre 25 o 30%, de todas maneras, es una proporción muy alta. Y si bien es minoría respecto al conjunto de la población nacional que vive la mayor parte en las zonas urbanas, no por eso deja de ser relevante la situación de esa población rural. Entonces, sin embargo, en los últimos 30 años al campo mexicano se le ha desvalorizado por completo y se le ha pretendido prácticamente negar la existencia y negar la contribución al desarrollo económico y al desarrollo de la nación. De 1982 a la fecha, con la imposición del modelo económico neoliberal, a raíz de la crisis económica de 1982, también hubo cambios radicales hacia el campo mexicano. Hoy estamos celebrando 100 años de la revolución. La revolución mexicana fue una revolución campesina, una revolución que, entre otras cosas, planteaba que los campesinos debían tener un lugar en el proyecto de la nación y debían tener el derecho a la tierra, a recuperar las tierras que les habían sido despojadas y a tener tierras para aquellos que nunca habían tenido, los peones, los jornaleros, los acasillados. Gracias a la revolución, a las luchas campesinas, a los ejércitos campesinos de Villa Zapata, se pudo lograr incorporar a los campesinos por primera vez en el proyecto de la nación. La independencia no representó gran cosa para los campesinos y pueblos indios, y mucho menos los 500 años de la colonia. Entonces, prácticamente hace 100 años se logra que los campesinos e indios tengan un lugar. Se establece sus derechos en la Constitución mexicana, el derecho a la tierra, y se establece también el derecho a que los campesinos también tengan perspectivas de vida digna. Viene la reforma agraria, impulsada por el cardenismo en 1934 al 40 y por luchas campesinas sucesivas, y hoy 3/4 partes del territorio nacional están en manos campesinas e indias, de pequeños y medianos productores, gracias a la lucha revolucionaria y las luchas agrarias y al cardenismo. Y como quiera que sea, en estos años pasados, desde los 20 a los 80, hubo un esfuerzo por llevar la educación pública al campo, ciertos servicios de salud, de electrificación, carreteras. Y había un lugar para los campesinos en el desarrollo nacional.
en toda la etapa, digamos, de industrialización y urbanización, los campesinos produjeron los alimentos requeridos para el crecimiento industrial del país, para sostener el crecimiento urbano, e incluso generaron excedentes de alimentos que se exportaron, y con las divisas de la exportación se apoyó el proceso de industrialización. Pero esta perspectiva no quería decir que esto ya estaba resuelto y los campesinos vivían bien, pero había un proceso, digamos, de la revolución hacia los 80s que tenía cosas buenas y positivas y cosas negativas, que era el control clientelar corporativo del PRI y de la CNC, digamos, y la corrupción alrededor de los programas públicos y las instituciones gubernamentales. Pero bien que mal, se había logrado un lugar en el proyecto de la nación. Pues en 1982, con la crisis de la deuda, con la subordinación de la élite a los dictados de Estados Unidos y del Fondo Monetario, se decide que ya los campesinos ya no son necesarios para la producción de alimentos, ni son necesarios para el desarrollo económico de la nación, ni son necesarios para el desarrollo social, ni son necesarios para la identidad ni para la cultura nacional. Se decide en 1982 cambiar un modelo agroalimentario para estar basado en la importación de alimentos subsidiados de Estados Unidos, bajo el principio de ventajas comparativas, y se decide que los campesinos, en un mercado abierto, global y más con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no tenían capacidad de competir con los agricultores y la agroindustria estadounidense, y que en lugar de producir alimentos caros en México había que importarlos baratos de Estados Unidos. Y de esta forma, desde 1982 a la fecha, viene un proceso de desmantelamiento de los programas de apoyo, de fomento, de soporte a la producción campesina de alimentos. Desaparecen las instituciones, Conasupo, Bodegas Rurales Conasupo, Banrural, Fertimex, Pronace, la Cultura Nacional de Semillas, Aguas. Todas las instituciones que se crearon, digamos, después de la Revolución, desaparecen. Es la idea también de abrir las fronteras a la libre importación, libre mercado, que cada quien pueda ser eficiente si puede, y si no, que se salga de la actividad económica, y la privatización de la economía. Desregulación, se sale el Estado de la actividad, apertura comercial y privatización. Y los campesinos, pues, que le hagan como puedan. En esta perspectiva de 82 a la fecha, viene tres acciones en el Salinato en el 88-94 que terminan de profundizar una guerra contra los campesinos que se declaró en 1982 con el modelo neoliberal. Y las tres acciones de Salinas, no solamente el fraude electoral de 88 hacia el campo, fueron: una, la contrarreforma al artículo 27 constitucional, que planteó la perspectiva de la privatización de las tierras ejidales y comunales, lo que se había logrado en la Revolución Mexicana y después sostenido por muchas luchas campesinas, indígenas, de mucho sacrificio. Salinas lo echó para atrás con la idea de acabar con la propiedad social de la tierra y dar paso a la perspectiva de la privatización y la vuelta a la concentración de la tierra en pocas manos. La tierra, el agua, los bosques y los recursos del territorio rural, para volverlos a concentrar en pocas manos. El segundo gran acto agrocida de Salinas fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, en donde el sector agropecuario se metió sin ninguna consideración de su sensibilidad y de su importancia vital para la seguridad alimentaria, la seguridad nacional y la estabilidad de este país. Todo el mundo aconsejaba que el Tratado de Libre Comercio no debía firmarse, era un tratado entre desiguales, completamente asimétrico, muy injusto, y no podías pensar en competir entre iguales, ¿no? Pero Salinas, débil,
y entreguista como era y es, pues se sometió a todos a todas las posiciones de los negociadores de Estados Unidos y Canadá y metió el sector agrícola completo. Decíamos nosotros, hay que sacar al maíz y al frijol al menos, alimentos principales de los mexicanos y fuente de ocupación principal de los campesinos. No quisieron. Los estadounidenses, cuando pusieron sobre la mesa el maíz y el frijol, se sorprendieron. ¿Qué va a pasar con los millones de campesinos? Se van a venir a Estados Unidos en migración. Y Salinas dijo, no, con el Tratado de Libre Comercio vamos a generar empleos aquí en México, en otros sectores, y ahí vamos a absorber a los campesinos que salgan de la actividad agrícola y vamos a frenar la migración. Puras mentiras. Y el tercer acto que profundizó la lucha contra la agricultura campesina de Salinas fue el total desmantelamiento de lo que quedaban de los programas y instituciones del Estado. Terminó de desaparecer de Conasupo, terminó de desaparecer precios de garantía y todas las instituciones. El crédito, la asistencia técnica, la investigación. Pero bueno, uno pensaba que con el Tratado de Libre Comercio, bueno, era suficiente, pues el Tratado de Libre Comercio se estableció como una ley supranacional por encima de la Constitución Nacional Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y cuál fue el objetivo de Salinas? Que los cambios neoliberales hacia el campo y en todo el país no pudieran ser cambiados fácilmente ante un cambio de gobierno, porque el Tratado de Libre Comercio se negocia por 3 gobiernos y se aprueba por 3 congresos, y cambiar el Tratado de Libre Comercio significa una renegociación con 3 gobiernos, entre 3 gobiernos y 3 congresos. No es tan fácil, y ese era el objetivo de Salinas, hacer los cambios neoliberales irreversibles y tener un proyecto transeccional de neoliberalismo. Y es lo que hemos estado viendo, porque después llega Zedillo, aparentemente enemigo de Salinas, y sigue la misma política. Y después llegan en 2000 los gobiernos de la alternancia, Fox y Calderón, y es la misma política. Entonces tenemos casi 30 años, 1982, 30 años de una guerra contra la agricultura campesina y contra la seguridad alimentaria. ¿Cómo estamos hoy? Muy rápidamente. Hoy el país tiene una dependencia alimentaria del 40%. El 40% de los alimentos que consumimos los mexicanos proviene de Estados Unidos. Antes del Tratado de Libre Comercio 94, entre 90 y 94, 10% de importaciones. Hoy importamos 40%. Y proyecciones del gobierno de los Estados Unidos hacia el 2030 establecen que de seguir la tendencia, en el 2030 estaremos importando el 80% de los alimentos que consumimos los mexicanos. Esta situación verdaderamente es insostenible y esa dependencia alimentaria está debilitando nuestra soberanía nacional, nuestra independencia nacional, nos está convirtiendo en uno de los países más vulnerables y frágiles de toda América y toda Asia y toda África. El otro elemento muy rápido, se decía que con el Tratado de Libre Comercio iban a aumentar las exportaciones y eso iba a generar crecimiento económico y bienestar. Y que en el campo, como estábamos cerca de Estados Unidos, las exportaciones agrícolas iban a ser tan grandes que iban a generar empleo, ingresos y bienestar en el campo y en todo el país. Sí es cierto que crecieron las exportaciones agrícolas en estos 16, 17 años del Tratado de Libre Comercio, pero crecieron más las importaciones agrícolas, agroalimentarias, de tal forma que tenemos en todos estos 17 años, salvo 1 o 2 años, déficit en la balanza comercial agroalimentaria. Quiere decir que importamos más productos agroalimentarios que los que exportamos. En términos generales tenemos un déficit promedio anual de 2.500 millones de dólares que tienen que salir de otro lado, no sale del comercio exterior agroalimentario, tiene que salir pues de los ingresos petroleros, de las divisas del turismo o de las remesas de los mexicanos en el exterior. Y cada año importamos la cifra de 20.000 millones de dólares en alimentos.